Esto es un café con la Biblia. Hoy con el tema Cuando el plan de Dios parece una locura. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y analizaremos 9 principios para el éxito, sacados de la palabra de Dios. 9 principios para que tengamos éxito en nuestros planes. Hoy estaremos en el capítulo 6 de Josué. Josué capítulo 6, el sucesor de Moisés, quien tenía la tarea de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y aquí estaban casi a las puertas de la tierra prometida en este capítulo. Dice que existía una realidad ahí latente. Estaban cerca de Jericó, una de las civilizaciones más antiguas de la tierra. Dice que Jericó estaba muy cerrada por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Esta era la realidad que tenía que enfrentar Josué, que esa ciudad que iban a conquistar, que tenían que conquistar, estaba muy cerrada por murallas muy altas y nadie salía ni entraba. Las ciudades se acostumbraban a estar rodeadas las que podían de murallas por sus enemigos. Y ellos tenían a los israelitas como enemigos y habían escuchado el Dios de los israelitas cómo hacía milagros y de alguna forma vencía a los grandes ejércitos con poco personal. Y aquí ellos decían, bueno, estamos bien cubiertos por medio de la muralla. Eso era lo que ellos pretendían aparentar. Sin embargo, Dios tenía planes para con esa ciudad y Josué. Los planes que Dios tenía eran los siguientes en el verso 2. Pero el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Dios quería entregarlos en sus manos a su ejército, a sus reyes, a sus dirigentes y a todo el pueblo. Se lo quería entregar a Josué y al pueblo de Israel para que la conquistaran. Ustedes marcharán alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo harán por 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Ese era el plan de Dios. No era muy estratégico, parecía. Parecía una locura que estos hombres de guerra marcharan una vez durante 6 días alrededor de la ciudad. Y el séptimo día sigue diciendo el texto que iban a marchar 7 veces. Veámoslo aquí. Dice el verso siguiente, el séptimo día ustedes marcharán alrededor de la ciudad 7 veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá, aquí está la promesa de Dios, lo que iba a suceder si ellos cumplían ese plan, que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno del carnero y ustedes oigan el sonido de las trompetas, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Y entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Aquí entonces encontramos el plan de Dios que no era muy lógico, era un poco absurdo ante un ejército entrenado de militantes, porque ellos estaban pues acostumbrados a ojos humanos a atacar al pueblo con espada, con caballos, con ejército, con carruajes. Sin embargo, este plan era diferente. Ellos solamente tenían que marchar por alrededor una vez al día. Este plan parecía absurdo el que Dios les estaba dando. Sin embargo, encontramos que Dios les había dado ese plan y ellos tenían que seguirlo. Aquí vemos la primera palabra clave, dirección. Dios les estaba dando una dirección y en este momento se la estaba dando a Josué y él las iba a comunicar a las demás personas que estaban involucradas. Y es que cuando Dios nos dice algo, por absurdo que parezca, debemos de cumplirlo al pie de la letra. O en ocasiones, para alcanzar nuestras metas, hay veces hay que
hacer algunas cosas que parecen absurdas o locas. Y así es como nuestras metas y nuestros sueños se irán cumpliendo. Para poder entender un poco más cuál era la problemática que veía Josué y su pueblo para entrar a Jericó, aquí se presenta un gráfico donde se pueden notar dos anillos de murallas. Este gráfico está realizado en base a algunos estudios arqueológicos que se han hecho por muchos años en Jericó, en la tierra de Jericó. Ahí se han encontrado restos de dos murallas aparentemente, que datan del año 1200 a.C., que coincide con la fecha aproximada donde estaba cuando estaba Josué con su pueblo rodeando la ciudad. Y estos dos anillos de muralla eran muy altos, medían 10 metros de altura, el anillo exterior 2 metros de ancho, de grosor, como queramos verlo, ¿verdad? Ahí sobre ese anillo se podían hacer pequeñas casas de vigilancia o de vivienda ahí en la muralla, porque tenía 2 metros de ancho. Entre muralla y muralla existían 4 metros aproximadamente y este anillo interior medía 3,5 metros de ancho también. Entonces podemos notar que era un gran obstáculo, un gran problema. Al pasar el primer anillo se iban a encontrar el segundo anillo. Y ahí es donde el pueblo se sentía impotente. Impotente porque no era solamente una muralla, según estudios arqueológicos, la palabra no lo está aclarando de esa forma, tampoco lo está contradiciendo, pero lo que se ha encontrado es esto. Y si estas dos murallas existieron ahí, ¿cómo fueron derribadas? Entonces tenemos que hacernos la pregunta. El verso 6 en Josué dice, Josué hijo de Nun llamó a los sacerdotes y les dijo, tomen del arca del pacto y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Entonces dijo el pueblo, pasen y marchen alrededor de la ciudad y que los hombres armados vayan delante del arca del Señor. Después que Josué había hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor se adelantaron y tocaron las trompetas. Y el arca del pacto del Señor les seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas y a la retaguardia iba detrás del arca, mientras ellos continuaban tocando las trompetas. Aquí vemos cómo se desarrolla el plan y cómo primeramente Josué les comunica ese plan. Es necesario que haya comunicación de la estrategia que se va a seguir en un plan establecido. Aquí vemos dos palabras que se recalcan. Dice que llamó a los sacerdotes y dijo al pueblo. Esas dos frases nos están hablando de que Josué comunicó a las partes involucradas el plan establecido. Pero también encontramos aquí en el verso 10 algo interesante. Pero Josué dio órdenes al pueblo. Esa palabra órdenes significa autoridad. Todos lo reconocían como autoridad. Y es que en algún momento debemos de seguir una autoridad o tomar autoridad para dar algunas órdenes y algunos planes establecidos que tenemos por ahí para continuar con el plan. Dice, no gritarán ni dejarán oír su voz ni saldrá palabra de su boca hasta el día que yo les diga. Griten, entonces gritarán. Así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Ahí ellos siguieron las órdenes y ellos no podían hablar hasta que Josué les dijera griten, aunque lo quisieran. Y es que debemos de estar acostumbrados a seguir órdenes también o tomar la autoridad para poder dar esas órdenes, pero dentro de un plan estratégico, completo. Encontramos en este pasaje también siguiente el plan en acción.
¿Cuál es el plan que Dios tenía para ellos? Ya lo conocimos, ese era el plan, pero aquí encontramos cómo lo ponen en acción y de una forma muy evidente. Josué capítulo 6 verso 12 dice, Josué se levantó muy de mañana, y ese muy de mañana revela algo interesante, y es esta palabra, el enfoque. Josué se levantó sin ánimo de hacer otra cosa, solamente enfocado en lo que él quería alcanzar. Y él se apresura a levantarse, dice, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Apenas se levantaron, tomaron el arca del Señor para dar aquellas vueltas que necesitaban dar. Dice, los 7 sacerdotes llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero iban delante del arca del Señor, andando continuamente y tocando las trompetas. Los hombres armados iban delante de ellos y a la retaguardia iba detrás del arca del Señor mientras ellos seguían tocando las trompetas. Este era el plan en acción ya y bien enfocados, porque no podemos desenfocarnos, dejar que nos distraiga cuando estamos llevando a cabo un plan. Dice el verso 14, así que el segundo día marcharon una vez alrededor de la ciudad y volvieron al campamento. Mira aquí que aquí está hablando que marcharon una sola vez. Ellos, aunque tuvieran la curiosidad de marchar 2 o 3 veces, ¿qué iba a pasar si marchaban 2 o 3 veces? El plan no lo iban a seguir con exactitud y posiblemente aquellas murallas no iban a caer. Dice que así lo hicieron por 6 días, como era el plan. Qué interesante saber que cuando seguimos el plan, entonces estamos teniendo perseverancia. Dice que así lo hicieron por 6 días. Y es que la perseverancia tiene que ver con aquellas cosas que hacemos y muchas veces no se ven los resultados. Aunque no veamos los resultados, debemos de perseverar. O hay veces son resultados un poco negativos. Ellos no veían ni una borona del muro caer en ese momento, pero ellos perseveraron hasta alcanzar la meta propuesta. También encontramos la obediencia, como ellos siguen al pie de la letra ese plan. El enfoque, la obediencia y la perseverancia son actitudes que tenemos que tener en nuestra vida para poder alcanzar nuestras metas. En el verso 15 inicia el día clave, el día séptimo, donde tenían que dar 7 vueltas, porque por 6 días habían dado una vuelta. Dice el verso 15, entonces el séptimo día se levantaron temprano. Aquí también hablamos que levantarse temprano es un enfoque. Ellos querían que amaneciera, ¿para qué? Para proponerse a dar eso que Dios les había dicho que hicieran. Dice, al despuntar el día, es decir, apenas estaba aclarando. Dice, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera. Qué bonito como vemos aquí la perseverancia, de la misma forma, sin cambiar nada, como lo habían hecho los 6 días anteriores. Pero 7 veces, dice que este día. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Y aquí el autor lo aclara, solo ese día. Los anteriores días solamente una vez, porque Dios así lo había dicho. A la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo, griten, pues el Señor les ha entregado la ciudad. La ciudad será dedicada al anatema, a la destrucción. Ella y todos los que hayan en ella pertenecen al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros enviados. Esto en pasajes anteriores podemos notar que esta mujer escondió a los espías que iban a explorar Jericó por ahí y que ellos le habían prometido a ella que no la iban a matar ni a su familia cuando ellos entraran a la ciudad. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que toda la ciudad será destruida, haciendo la excepción de esta mujer. Dice el verso 18,
Pero ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, a la maldición, a la destrucción. Aquello que está dedicado a la destrucción no podían tocarlo. Había muchas cosas codiciosas, tesoros y implementos de cocina, algunos trajes personales, incluso en ese tiempo las mujeres de esas culturas podían ser codiciadas y llevadas con el pueblo judío, pero Dios les dijo, tengan mucho cuidado de no desenfocarse. Y es que en cada momento cuando queremos alcanzar algo van a salir cosas secundarias que nos pueden distraer del plan y nos pueden desenfocar de ese plan y nos pueden desviar y entonces no alcanzamos lo que queremos alcanzar. No sea que las codicien, dice, y tomando de las cosas del anatema hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. Toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor, estarán en el tesoro del Señor. Todo lo que era valioso, el bronce, la plata, el oro, el hierro, debía de ser llevado hacia las arcas del Señor y ellos no podían guardar nada de eso. Eso era obediencia, dominio propio. En el camino van a haber muchas cosas que parecen de oro, codiciosas, que nos van a querer desviar. Aquí es donde se cumple la promesa de Dios. Ellos comunicaron el plan, lo pusieron por obra. Y dice en el verso 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas cuando Josué lo había indicado. Y sucedió, aquí la promesa de Dios, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. ¿Qué fue lo que pasó con las murallas? No lo sabemos, pero la meta se alcanzó. Dios cumplió su promesa. Algunos arqueólogos confirman que la muralla exterior cayó hacia el lado hacia afuera y la interior hacia el lado por dentro. Entonces dice que estas murallas se vinieron abajo. No sabemos cómo, pero Dios hizo ese milagro. No debemos de preocuparnos por cómo van a suceder las cosas, sino que si seguimos el plan que Dios nos ha dado, Dios va a hacer su parte. Dice, el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad, destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes y ovejas y asnos. Ni el ganado era perdonado. Eso sí, significa fidelidad, ser fiel al plan que Dios había hecho y propuesto. También encontramos la obediencia en este texto y por supuesto el trabajo en equipo, porque todos cumplieron su papel, incluso los que tenían que gritar en el momento que Josué lo decía y tocar las trompetas en el momento que lo decía. No importa si el trabajo nuestro en equipo es poco o es solamente gritar, observar, ver, mirar, lo que sea, pero que hagamos ese trabajo de forma adecuada, como debe de ser, según el plan establecido por Dios. Aquí las murallas cayeron. ¿Qué significa esto? Que el plan de Dios fue alcanzado por un pueblo obediente, por un pueblo que trabajó en equipo, fiel a lo que Dios había dicho. De forma muy resumida, entonces, encontramos 9 palabras clave de las cuales son pilares para cuando queremos alcanzar nuestras metas, para aplicarlo en nuestros planes y mucho más si Dios nos ha enviado a hacer lo que pretendemos hacer. Y vemos aquí la primera palabra. Primero tiene que haber una dirección, tener un plan establecido para alcanzar esa meta. Si es una meta familiar, pues tener la forma en que vamos a hacer eso. Si es un ahorro, pues cuánto voy a ahorrar. Si es que quiero practicar deporte, por ejemplo, cómo lo voy a hacer, de qué forma lo voy a hacer para mejorar nuestra salud, cualquiera que sea el plan establecido.
tiene que haber también una comunicación dentro de los involucrados. Si está involucrada nuestra familia, a cada miembro de la familia tiene que comunicarse el plan y el papel que van a desempeñar dentro de ese plan. Si es una organización, una iglesia, un negocio, tiene que haber esa comunicación fluida también para que todo vaya funcionando. Y por supuesto tiene que existir el trabajo de equipo. Después de que se le comunica, cada miembro del equipo tiene que trabajar adecuadamente. No importa la carga de trabajo que tenga, algunos muchos, algunos pocos, según sus capacidades y su disposición de trabajo, así tienen que realizarlo. Y existir una obediencia, obediencia que a la dirección, aunque parezca un poco absurdo porque todas las mentes son diferentes y piensan diferente. Cuando se tomó una decisión, tienen que obedecer a esa decisión, más si viene una decisión que es de parte de Dios, debemos de obedecerla completamente, al pie de la letra, y tiene que haber una fidelidad, ser fieles ante ese plan. Y aunque hayan cosas que codiciamos en el camino, ser fieles a la palabra de no tocar nada, de no tomar nada, de no adelantar nuestras ganancias o los beneficios que va a traer ese plan. No podemos adelantarnos. Tenemos que compartirlo con los demás también. Y por supuesto tiene que haber un enfoque. En el momento que nos levantamos temprano y en nuestras mentes está el alcanzar esa meta. Eso es por lo cual vamos a vivir en ese momento y vamos a luchar para poder alcanzar esto. Y en algún momento la perseverancia que tiene que ver con aquellas cosas que no se ven, pero que están en nuestras mentes, en nuestro corazón. Muchas veces no vemos los resultados, pero a pesar de eso seguimos caminando. Continuamos ahí. Y casi por último, honrar nuestra palabra. Si decimos que vamos a llegar a una hora, que lleguemos a esa hora. Si son las 7 vamos a llegar. Si decimos que queremos hacer algo el lunes, lo vamos a hacer el lunes. Aquellos pequeños incumplimientos de palabra nos traen grandes catástrofes en un plan que queremos alcanzar. Si comenzamos a incumplir pequeñas cosas, todo lo demás va a flaquear. Y por último, por supuesto, tiene que haber esa actitud como hubo en el pueblo de Israel. En el momento que gritaron, no antes ni después. ¿Cuántas vueltas dieron? 6 vueltas, una vuelta por cada día, durante 6 días. Y al final 7. Ellos no variaron las vueltas, no variaron los días, hubo exactitud. Así tenemos que ser nosotros, tener exactitud más bien para con lo que hacemos. Y esto aplicado a cualquier área de nuestra vida, según la dirección y la instrucción que hayamos desarrollado o tenido de parte de un líder, debemos de alcanzar. Gracias por estar con nosotros. Esto ha sido una pequeña reflexión para poder alcanzar nuestro éxito en la vida de cada uno de nosotros. Y quisiera dejarles en la descripción un enlace para que se pueda comunicar con nosotros si quieres participar en los estudios bíblicos en vivo. Si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia, pues déjalo ahí en el detalle de este video. Muchas bendiciones a todos.